Bien, mis hermanos, todos nosotros de una u otra manera siempre tratamos de clasificar las cosas, poner las cosas como en cierto orden para que sea más fácil quizás poder verlas. A veces clasificamos las cosas de mayor a menor o lo hacemos de menor a mayor. Y en el caso de los pecados o la maldad no es distinto. También se hacen clasificaciones en nuestra sociedad. ¿O no es cierto que cuando hablamos de pecado, seguramente hemos escuchado que hay pecados capitales, ¿sí? También se ha clasificado el pecado como pecados veniales o incluso pecados mortales. Entonces, comenzamos a hacer clasificaciones del pecado como decir, bueno, este pecado no es tan grave, este es más o menos, pero este otro pecado, este sí que está grave. Incluso cuando vemos a las personas y la vemos como pecadores, como somos nosotros, pero quizás queremos también meter en un plan de clasificación a los pecadores y decir, esta persona es mala, pero ya va, esta otra es muy mala. Entonces vemos a otro y decimos, no, pero esta no tiene ni siquiera el perdón de Dios. Entonces vamos clasificando a nuestro modo, en medio de nuestras limitaciones humanas, como clasificando el estatus del pecador. Pero mis hermanos, esto nos lleva a asumir esta clasificación del pecado o del pecador, nos lleva a asumir que hay personas que ya Dios no puede alcanzar. También nos puede llevar a asumir que hay pecados que son demasiado grandes que Dios no puede perdonar. Quizás podemos pensar que Dios piense de esa manera, pero no es así. Dios no piensa como nosotros. Si recordamos en palabras de Cristo, dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Él vino por aquellos que estaban como perdidos. Pero lo curioso o lo maravilloso de esta porción bíblica y estas palabras que dijo Cristo fue a quién se lo dijo y a dónde lo dijo. Se lo dijo nada más y nada menos que a Zaqueo, en su casa. Él era el jefe de los publicanos, alguien odiado por el pueblo, un gran pecador, pero que Cristo vio que estaba perdido y vino a salvar. Entonces, Dios no piensa como nosotros. Dios no clasifica a unos como este es salvable y este no tiene salvación. Dios puede salvar al peor de los pecadores. Porque Dios es especialista, mis hermanos, en los casos que todos dan por perdido. Aquellos casos que dice, no, este no tiene remedio. Esta persona realmente va a ir directa al infierno. No tiene solución, no tiene salvación. Bueno, Dios es especialista en salvar en aquellos que a nuestro juicio creemos que no tienen salvación alguna. Y precisamente este es el caso del rey que vamos a ver, del rey Manasés, el peor pecador, el peor rey de todos los reyes de Israel, el caso más extremo de todos los reyes. Si recordamos la historia de los reyes de Israel, vemos que en primer lugar, o los tres primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón. Luego hubo una división en dos reinos. Está el reino del norte, el reino de Israel, y si contabilizamos la historia de todos ellos, suman 19 reyes. Pero en el caso de la otra parte de la división, el reino del sur, ahí está el reino de Judá. Si sumamos, hubo 20 reyes. Si sumamos los tres primeros, más los 19, más los 20, vemos que hay en total 42 monarcas, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de esos 42 monarcas, casi que la mayoría, o un gran porcentaje de ellos fueron reyes malos, que vivieron de espaldas a Dios, que vivieron desobedeciendo a Dios. La gran mayoría de estos 42 reyes. Pero de todos esos reyes, el peor, el más malo, es este que vamos a ver hoy, fue Manasés. Hubo reyes malos, pero este fue el peor de todos. Incluso estuvo por encima en su maldad que Acab. ¿Se acuerdan? El esposo de Jezabel, ese rey malvado. Sin embargo, mis hermanos, la historia de Manasés, a diferencia de otros reyes malvados, terminó diferente. Terminó
en arrepentimiento genuino y restauración. Y eso es lo glorioso que vamos a ver en esta historia, no por Manasés, sino cómo Dios pudo restaurar y salvar al peor rey de Israel. Pero esa historia, mis hermanos, es para nosotros, no para que admiremos y digamos, wow, qué malo fue Manasés, o qué mal es esta persona, o qué tantos pecados he hecho yo. No, la grandeza o lo maravillosa de esta historia es ver cómo Dios puede salvar aún el más de los vil pecadores. Quisiera que viéramos algo en pantalla que nos dará una guía, y es que podemos preguntarnos, ¿hay alguien en tu vida o en tu propio corazón que crees que ya Dios no puede alcanzar? Quizás pueda venirse personas o circunstancias a nuestra cabeza y podamos responder esa pregunta. Pero la historia de Manasés nos va a desafiar en esa idea, que Dios puede alcanzar hasta aquello que hemos dado por perdido. Y la idea central o el pensamiento central de esta enseñanza el día de hoy es la siguiente: aún el peor pecador encuentra perdón si acude a Dios. Aún el peor pecador encuentra perdón si acude a Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo de principio a fin en esta historia del rey Manasés. Y la hoja de ruta para esta enseñanza la vamos a dividir en tres partes. Y el primer punto que vamos a ver es el corazón que olvidó a Dios. Lo estaremos viendo desde el verso 1 al verso 9 del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Como segundo punto estaremos viendo la corrección de Dios desde los versos 10 al 11, y luego estaremos viendo en tercer lugar la compasión de Dios desde el verso 12 hasta el verso 17. Bien, mis hermanos, sin más preámbulo, vayamos a ese primer punto: el corazón que olvidó a Dios. Manasés, la oveja negra. Entonces quisiera que vayamos por favor a la escritura, al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Leamos desde el verso 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Y por qué? Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Pero ¿qué más hizo? Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Pero falta más. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este panorama, mis hermanos, es muy,
pero muy oscuro. Un rey, cuando decimos que fue malo, es porque realmente fue malo, malísimo. Pero veamos un poquitico de la historia del rey Manasés. Él fue, como leíamos, hijo de Ezequías. Si rastreamos la historia de los reyes de Israel, Ezequías fue un rey que quiso agradar a Dios. No solamente se destaca David, uno de los dos Josías también se destaca, sino que también Ezequías fue un rey que agradó al Señor. Un rey que quiso hacer las cosas delante del Señor. De hecho, fue ese rey que por fin, cuando Dios decía un rey tras otro rey, tumba los altares, tumba los altares. Ninguno hacía caso, pero este sí se lo tomó en serio. Y este rey sí quiso agradar a Dios en todas las cosas que él hizo. Pero pensando en el nombre, ese nombre, Manasés, este nombre, si sabemos que bíblicamente los nombres tienen un significado e influyen en la vida de cada una de las personas que vemos en la Biblia. Y ese nombre, Manasés, significa el que hace olvidar, o Dios me ha hecho olvidar. Eso es lo que significa Manasés. Pero este nombre Manasés no es primera vez que aparece en la Biblia. Ya se había colocado a otra persona y se le puso al primer hijo de José, José en Egipto. Entonces él le puso a su hijo Manasés. Lo que quiere decir, repito, el que hace olvidar o Dios me ha hecho olvidar. Y José le puso este nombre a su hijo porque él quería como recordar que Dios le hizo olvidar todo ese pasado y dolor que él sufrió y que Dios restauró su vida. Entonces, Ezequías le pone este nombre también a su hijo, Manasés. Pero lo curioso o la ironía es que Manasés olvidó a Dios. Su nombre significaba que Dios le había hecho olvidar, pero la vida de Manasés vivió todo lo contrario de lo que significaba su nombre. Su vida fue una vida que olvidó a Dios para siempre, sacó a Dios de su vida. Teniendo un padre ejemplar, no siguió sus pasos. Vivió no solamente haciendo lo contrario a su padre, sino que lo sigue de manera intencional. Ahora, mis hermanos, esto nos enseña un principio y lo vamos a ver a continuación. Cuando olvidamos a Dios, terminamos deambulando detrás de ídolos que nunca satisfacen. Repito, cuando olvidamos a Dios, terminaremos deambulando detrás de ídolos que nunca satisfacen. ¿Y por qué decimos esto? Si podemos rastrear un poquitico, punto a punto, de la historia o lo que hizo Manasés o el catálogo de desvío a Manasés, podremos entender a profundidad esta verdad o este principio que acabamos de decir. Voy a ir nombrando punto por punto y nos podemos apoyar en ese otro libro, segundo libro de Reyes, capítulo 21, para ir comparando cada uno de estos puntos. En primer lugar, si vemos lo que hizo punto por punto Manasés, vemos que en primer lugar, según el verso 2 del capítulo 21, Manasés imitó las prácticas de las naciones que Dios había expulsado. Él quiso no ver el ejemplo que dio su padre, sino él quiso ver el ejemplo de las otras naciones que no agradaban a Dios. En segundo lugar, ¿qué más hizo Manasés? Reedificó los lugares altos que Ezequías había destruido, según el verso 3 del capítulo 21. Es decir, quiso llevarlo con la contraria a lo que hizo su padre. Él dijo, si mi padre tumbó todos estos lugares altos de idolatría, yo quiero seguir imitando todos los que mis anteriores, mi abuelo, mi bisabuelo hacía. Yo quiero también reedificar lo que ella hacía. Era como de manera intencional. Pero ¿qué más? Aparte de imitar las prácticas de las naciones que Dios había expulsado, reedificar los lugares altos. Él levantó altares a Baal y a Acera, como repitiendo los pecados que hizo acá, y eso lo vemos en el verso 3. Siguiendo en esta lista de las cosas que hizo este rey, construyó adoró y sirvió a los astros del cielo, según el verso 3.
Sí, es decir, él adoró y sirvió a las estrellas, al sol, la luna, quizás imaginaciones de ángeles, no sé, comenzó a dar rienda suelta a la idolatría de manera desmedida. Pero ¿qué más hizo este rey Manasés? Construyó altares paganos dentro del templo de Dios, según el verso 4 y 5. Mis hermanos, esto se pone cada vez peor, porque, porque en este caso es como si un hombre infiel lleva a su amante a la casa y le dice, bueno, quédate aquí esta noche, te quedas en el mueble, yo me voy a dormir. O sea, algo así hizo este rey. Puso dentro del templo de Dios, levantó una imagen a un Dios falso. Este rey iba de mal en peor. Pero ¿qué más hizo él? Según el verso 6, si creían que todo estaba mal, hizo pasar a su hijo por el fuego sacrificial a Moloc. No le bastaba con hacer sacrificio y levantar altares en los lugares altos, sino que sus propios hijos los entregó a dioses falsos, los quemó ante dioses falsos. Pero ¿qué más hizo? Según el verso 6, practicó hechicería, adivinación y espiritismo. También ¿qué hizo? Llenó Jerusalén de sangre inocente, según el verso 16. Entonces, si vamos detallando la vida de este rey, podemos decir que era perverso, quizás peor de los presidentes o reyes que hoy podamos ver. Y se dice, según la tradición, que el profeta Isaías era contemporáneo con Manasés. Y se dice que un día Isaías iba huyendo porque estaba siendo perseguido y él se escondió dentro de un árbol que estaba hueco. Se dice, según la tradición, que Manasés mandó ordenar que se ruchara en ese árbol para matar vivo al profeta Isaías. Entonces, cuando decimos que este rey era malo, es porque era muy, pero muy malo. Mis hermanos, y lo peor de esto, que no solamente tenemos a un rey malo, sino que fue el reinado que duró más tiempo en todo Israel. Duró 55 años. No bastaba que era un rey malo, sino que fue el que Dios permitió que durara tantos años, que duró más años reinando en Israel. Pero este reinado no se distinguió por piedad para nada. Este reinado se distinguió por su profundidad de pecado. Mis hermanos, y esto nos lleva a pensar y a entender que un corazón sin Dios se llenará de cualquier otra cosa. Si mi corazón, si tu corazón, comenzamos a alejar a Dios de nuestras vidas, porque recordemos que Manasés conocía de Dios, se suponía que estaba gobernando el pueblo de Dios, se suponía que debía seguir el ejemplo de su padre que amaba a Dios. Entonces, cuando él comenzó a alejar a Dios, como podemos comenzar nosotros a alejar a Dios de nuestras vidas, mis hermanos, se va a llenar de cualquier otra cosa. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 33, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal fue que me dejaron a mí fuente de agua viva, y el segundo mal, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis hermanos, el profeta o Dios por medio del profeta Jeremías nos está diciendo, yo soy la fuente. Yo soy la fuente que siempre está presente, que siempre voy a llenar y saciar. Pero tú quieres apartarme de tu vida y prefieres una cisterna o una piscina que está hueca, que tarde o temprano se va a secar. Conmigo, estando yo como rey en tu corazón, nunca vas a padecer sed. Pero quieres sacarme de tu vida y por lo tanto te vas a secar. Porque todo lo que no sea yo, todo lo que no sea Dios va a secar nuestra vida. Mis hermanos, ciertamente nosotros podamos tener en casa un cajón o un lugar donde quizás no tiene un propósito fijo, ¿sí? Y allí siempre puede terminar, no sé, unas medias, puede terminar una franela, puede terminar una gorra, muchas cosas. Y de pronto un día abrimos ese cajón o esa gaveta y decimos, wow, ¿qué hace todo esto aquí? Comenzamos a ordenar, queda vacío, pero cuando pasa el tiempo, otra vez se llena. Así exactamente es nuestro corazón. Nuestro corazón nunca, nunca va a quedar vacío.
nuestro corazón siempre va a estar lleno de algo. Si no está lleno de Dios, se va a llenar de cualquier otra cosa. Un corazón sin Dios, mis hermanos, se va a llenar de ídolos funcionales. Así que todo lo que compite con Cristo por llenar el corazón se va a convertir finalmente en un ídolo. Todo lo que no sea Dios, que no está reinando en tu corazón, cualquier cosa, sea buena, sea mala, sea triste, sea alegre, cualquier cosa que no sea Dios, que tome el primer lugar en tu corazón, se va a convertir en un ídolo. Y los ídolos están allí acechando para quitar a Cristo el primer lugar en nuestras vidas. Y esto nos hace pensar en la siguiente lámina, en un principio. Ningún ídolo ni pecado puede darnos lo que solo Dios da: amor, gozo, paz, identidad y propósito. Una mujer, un hombre, un trabajo, una casa, un carro, una profesión, un estatus, nada eso podrá hacernos pleno. Nada podrá darnos verdadero amor, nada podrá darnos verdadero gozo, paz, identidad y propósito. Solamente Dios puede realmente llenar, darnos plenitud a nuestras vidas. Todo lo demás, cualquier ídolo viene a mentirnos, cualquier ídolo viene a disfrazar de plenitud, pero la verdadera plenitud solamente está en Dios. Mis hermanos, y para ver con más claridad cómo puede verse de cara o en relación a Manasés, una vida que comienza a olvidar a Dios de su vida, que comienza a desentenderse de Dios, vamos a ver 8 pasos, y estos 8 pasos serán descendentes, será como una espiral en descenso, ¿sí? Porque, mis hermanos, ciertamente que Manasés no cayó de un día para otro. Comenzó dando algunos pasos para comenzar a caer. Lo mismo, igualmente puede pasarnos a ti y a mí. Nadie está exento. Nadie está exento a olvidar a Dios, a comenzar a desentenderse de Dios, a comenzar a dar pasos en descenso hasta que tengamos un corazón endurecido. Y es por eso que quiero que veamos estos 8 pasos para ver cómo iremos en decadencia a olvidar a Dios. En primer lugar, comienza con el atractivo al mundo. Si vemos en el capítulo 33 de Crónicas, dice el verso 2, hablando de Manasés: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones. Entonces, empezamos a considerar las prácticas del mundo como viables y atractivas. Llámese dinero, llámese estatus, llámese atracción por el sexo opuesto que no nos conviene, porque queremos hallar y encontrar eso satisfacción. Entonces comenzamos a ver más atractivo lo que el mundo nos ofrece que a Dios. Pero demos un paso más en descenso. Segundo paso, aparte del atractivo al mundo, regreso al pasado. Este es el siguiente paso de un corazón que comienza a olvidar a Dios. Regreso al pasado. Hablando de Manasés, dice: porque él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Entonces allí, cuando me permito pecados, me permito patrones pasados que los había apartado de mi vida, hábitos, lugares o aplicaciones en el teléfono que había borrado por querer guardar mi corazón ante Dios. Ya digo, bueno, pero eso no era tan malo, pero esa persona no era tan mala. Entonces comenzamos a ceder y comenzamos a regresar al pasado donde estamos sumergidos en el pecado. Pero sigamos descendiendo. Tercer paso, migración de energía. Dice el versículo 3 también: y levantó altares a los Baales y adoró a todo el ejército de los cielos. Cuando hay una migración de energía, mis hermanos, ya mi tiempo o nuestra energía migran de Dios a otra cosa. Solo piensas en tener más, solamente piensas en la persona que no te conviene, te paras en la mañana y piensas solo en esa circunstancia que no es Dios o en esa persona que no es Dios, pasas el día pensando
y dándole vuelta a eso que no es Dios y te acuestas con eso pensando que no es Dios. Entonces comienza a hacer una migración de energía. Lo quitas de Dios y la pones en otra cosa o en otra persona. Sigamos descendiendo como cuarto paso en este camino a olvidar a Dios, así como Manasés. Cuarto paso, pérdida de identidad. El versículo 4 dice: edificó también altares en la casa de Jehová. Entonces allí es cuando comenzamos a soltar nuestra identidad en Dios. Nos identificamos más en otras cosas. Quizás nos puede definir lo que poseemos o lo que hemos ganado. Nuestra identidad quizás está en la apariencia, pero lamentablemente olvidamos quiénes somos realmente en Dios, que somos hijos de Dios, que Él nos rescató, que estamos en lugares juntamente con Cristo. Todo eso comenzamos a olvidarlo porque comenzamos a perder nuestra identidad, porque ya nuestro enfoque está siendo centrado en otra cosa y ya no en Dios. Comenzamos a olvidar a Dios, y cuando comenzamos a sacar a Dios de nuestras vidas, ya nuestra identidad se ubica en otra cosa, una cosa que tarde o temprano va a desaparecer. Pero sigamos avanzando. Dijimos que eran 8 pasos, llevamos 4, vamos al quinto, seguimos en descenso, una vida que comienza a olvidar a Dios. Hay sacrificio a ídolos, dice el verso 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón. Sacrificó lo que sea para agradar a mis ídolos. Sacrifico mi tiempo con mi familia. Podemos sacrificar quizás la salud, nuestra integridad, para así encontrar quizás aprobación o lograr esa conquista pecaminosa. Comenzamos a sacrificar lo que sea. No nos importa lo que abandonemos. No nos importa las responsabilidades o los compromisos que hemos hecho. Comenzamos a olvidar nuestros compromisos con Dios para centrarnos en lo que los ídolos quieren ofrecerle o el puesto que queremos darle a esos ídolos en nuestros corazones. Sigamos descendiendo ahora como paso número 6, dirección fuera de Dios. En el verso 6 nos dice: y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones. Es allí, mis hermanos, en ese punto, ya en ese sexto peldaño en descenso, ya dejamos de consultar la voz de Dios. Ya no leemos la Biblia. Ya no es tan importante para nosotros los sermones, las enseñanzas, los consejos. Ya esto ya es como que se entrara por un oído y se fuera por el otro. Ya no nos importa la voz de Dios para nosotros, porque ya nuestra dirección está fuera de Dios. En séptimo lugar, comenzamos a silenciar la verdad. Dice el verso 7, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre. Y en este punto ignoras ya la dirección, la guía, las advertencias del Espíritu Santo. Ya lo que antes te detenía a complacer de tus ídolos, ese freno, esa advertencia, ya la ignoras, pasas por encima, no importa lo que Dios te dice. Ya quizás los mensajes que pasan en el grupo de WhatsApp de la iglesia los ignoras, vamos pasando, no me importa. Ya eso no conmueve tu corazón, ya no te llama la atención, ya no te detienes, sigues adelante porque has decidido silenciar la verdad. Y como octavo paso, ya en el fondo, ya en lo último, hay una hostilidad activa. Dice el verso 9, Manasés pues hizo extraviar a Judá para hacer más mal que las naciones. Ya en este punto, finalmente, de haber olvidado a Dios de tu vida, me enojo con todo lo que tenga que ver con Dios. Ya hablo mal de la iglesia, hablo mal de los pastores, hablo mal de todos los cristianos, ya no tengo nada que ver con ellos, yo no voy más nunca a una iglesia. Ya llegaste a ese punto donde vives en una hostilidad activa. Y veo, mis hermanos, que ha sido una escalera en descenso, donde comenzamos por el atractivo por el mundo y comenzamos poco a poco a dejar que los ídolos comiencen a tomar lugar en nuestros corazones, como lo hizo Manasés, y comenzamos a olvidar a Dios de nuestras vidas. Y seguramente fuimos describiendo cada uno de estos ocho peldaños en descenso, pero quisiera preguntarte, y siendo muy
honesto delante del Señor? ¿Te sientes identificado en alguno de estos peldaños? Quizás en el primero, como es atractivo por el mundo, o quizás estás volviendo o regresando a esos hábitos o patrones pecaminosos que antes decías que no, ahora te lo estás permitiendo. Quizás hemos descrito algo en tu vida. Eso lo puedes responder tú y Dios a solas. Pero lo importante es que hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está advirtiendo cómo estamos. Porque eso puede identificar en nuestras vidas si estamos comenzando a olvidar a Dios de nuestras vidas. Comenzar a sacar a Dios de nuestros corazones para que lo tome lugar otra cosa que no sea Dios. Mis hermanos, podemos ver una realidad en todo esto a continuación, y es que un corazón que olvida a Dios hará de cualquier cosa su Dios. Un corazón sin Dios se llenará de otras cosas buscando satisfacción. Un corazón que se endurece ante Dios se cierra a escuchar su voz. Y es por eso que podemos preguntarnos, ¿hay alguna área de tu vida donde tu corazón ya empezó a endurecerse su oído hacia Dios? Así como Manasés, Dios ha venido hablando nuestras vidas a través de un hermano, a través de una hermana, a través de los sermones que nos exponemos semanalmente, a través incluso de las escrituras. Te pregunto, ¿Dios te ha hablado? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿O sigues metido en alguno de esos escalones? Incluso algunos pueden estar en el fondo, en una hostilidad activa. ¿Dónde te encuentras? ¿Realmente estamos tomando en serio la voz de Dios para nosotros? O simplemente que venga el sermón siguiente. Ya lo escuché, qué bueno, ya venga el siguiente, venga el siguiente. Nos estamos deteniendo. ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios o estamos viendo que es el hombre que está parado simplemente hablando, exponiendo unos textos bíblicos? ¿Realmente creemos que es Dios hablando, usando a hombres o incluso mujeres en el día a día para hablarnos a nuestras vidas? ¿Qué hacemos con las palabras y lo que Dios nos ha dicho a nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Eso impacta en nuestros corazones realmente? ¿Realmente nos paramos y meditamos, Señor, me has dicho esto y sigo adelante? Señor, me has dicho lo otro y lo considero por 1, 2, 3 días, pero continúo adelante. Te pregunto, ¿realmente estás tomando en serio a Dios? ¿Realmente estás escuchando su voz? Porque mis hermanos, lo cierto es que cuando Dios habla, cuando Dios nos habla, y a veces en nuestras comodidades nos quedamos sentados y no actuamos, muchas veces Dios permite la corrección, circunstancias en nuestras vidas para que despertemos. Y es lo que vamos a ver ahora a continuación como segundo punto, la corrección de Dios. Y lo vamos a ver, mis hermanos, allí en segundo libro de Crónica 33, verso 10 y 11, que dice así: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? No escucharon. ¿Quién habló? Dios. Y ellos no escucharon. Dice el 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mis hermanos, podemos ver que en la corrección de Dios hay amor. Podemos ver, mis hermanos, que este hombre, que este rey, incluso el pueblo, mis hermanos, seguían haciendo sus males, males tras males, males tras males. Hermano, Dios habló, simplemente Él decidió activamente, no por ignorancia, activamente cerrar sus oídos a la voz de Dios. Entonces Dios tuvo que actuar, Dios tuvo que corregir, mostrando su misericordia. Y Él permitió que los asirios lo llevaran cautivo, lo llevaran preso a Babilonia. Mis hermanos, la corrección de Dios vendrá a nosotros. Si nuestros oídos se han cerrado a su voz, si nuestros oídos se han cerrado a su palabra, va a venir corrección.
porque la corrección de Dios también es amor. ¿Y qué aprendemos de la corrección de Dios para nuestras vidas, así como con Manasés? Que mis hermanos, Dios siempre habla primero. Antes de actuar, Dios siempre nos habla. Y eso nos muestra que Él es paciente. Cuando Él nos habla, Él espera que actuemos y espera que actuemos porque Él está siendo paciente con nosotros. Dios, como acabamos de leer, advirtió a Manasés y también como lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, el capítulo 21, Dios usó a varios profetas para que él despertara, pero él no quiso escuchar la voz de Dios. Y vemos la paciencia de Dios, mis hermanos, en que Dios no castigó a Manasés en el año 1 de reinado. Tampoco lo hizo en el año 5, ni en el 10, ni en el 15, ni en el 30. Dejó que pasaran años. Dios fue muy paciente con Manasés. ¿Y por qué esto? Porque la paciencia, mis hermanos, de Dios no es indiferencia. No es que Dios ya no nos importa. No, porque Dios desea, mis hermanos, que podamos recapacitar a tiempo. Dios desea que podamos detenernos. No es que no le importemos al Señor. No es que Él es indiferente cuando es paciente para con nosotros, pero tampoco eso es una licencia para que pequemos, porque Dios es paciente. Bueno, todo está bien, como no está pasando nada, sigo adelante, sigo pecando como quiera y me junto con Manasés y nos vamos de fiesta, porque creemos que Dios nos va a actuar. Pero mis hermanos, la paciencia de Dios es una oportunidad. La paciencia de Dios es una oportunidad, pero eso sí, no es una garantía permanente. Esa paciencia un día va a decir hasta aquí. Así como pasó con Manasés, hasta aquí. Vamos, permitió que los asirios lo agarraran preso. Ese día se acabó la vida tan pecadora que llevaba Manasés. Recordemos también a Faraón, que vimos en la serie anterior. Tantas veces que Dios le advirtió, tantas veces que Dios le habló, tantas veces que Dios fue paciente con Faraón. Pero este hombre terminó endurecido, terminó muerto para siempre. Es importante, hablando de la paciencia de Dios, que la definamos. Veamos a continuación una definición. Dice que la paciencia de Dios es su perfecta disposición a soportar con misericordia el pecado humano sin derramar de inmediato su justa ira, dando tiempo para el arrepentimiento, la fe y la salvación. Mis hermanos, Dios sabe que vamos a pecar diariamente, ¿verdad? Dios sabe perfectamente nuestro día a día. Dios sabe que vamos a fallarle diariamente. Y cuando la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, es porque Él, sabiendo que vamos a pecar en el día, Él escucha nuestra oración, sabiendo que en la mañana vamos a decir una mentira, sabiendo que en la tarde vamos a ser hipócrita, etcétera, etcétera, cualquier pecado. Dios, sabiendo estas cosas, cuando nos sentamos en la mañana o nos arrodillamos, le decimos: Señor, gracias por este día, hoy te quiero agradar, hoy quiero glorificarte, vivir para ti. Dios nos escucha, Dios está mostrando una nueva misericordia ese día, sabiendo que vamos a fallarle. ¿Y cómo muestra su misericordia? No trayendo su ira santa sobre nosotros. Y eso es paciencia. ¿Y paciencia por qué? Porque Él desea que podamos arrepentirnos realmente, que podamos ser guiados por Él en el camino de la santidad. De hecho, dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es nuestro Dios, tan paciente. Él desea que vengamos a Él. Él es amplio en perdonar. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, como lo decías, si llevamos tiempo escuchando la voz de Dios, no le ignoremos. Si llevamos tiempo escuchando que hay un mensaje repetitivo del cual no hemos hecho caso, del cual sabemos que estamos mal delante del Señor y estamos ignorando su voz. Recuerda a Manasés, recuerda que Dios lo llevó finalmente
a un lugar para corregirlo, allá a Babilonia. Mis hermanos, no confundas el silencio de Dios con una ausencia de su juicio. No confundas la paciencia de Dios, que Él se va a olvidar de que cada uno de nuestros pecados y rebeliones van a ser castigadas. Pero aparte de que Dios habla primero y eso nos muestra su paciencia, ¿qué más aprendemos de esta corrección bondadosa de Dios para Manasés? Que la aflicción, mis hermanos, no es para destrucción. La aflicción que Dios trae a nuestras vidas es un llamado de parte de Dios. En su paciencia, mis hermanos, Dios permite la aflicción. Es cierto que hay momentos que pasamos momentos duros, difíciles, que simplemente podemos decir, Señor, simplemente reconozco que has sido tú que me has traído hasta acá, porque he sido duro o he sido dura a tu voz, a mi vida. No he querido escucharte. Me has hablado de tantas maneras, has sido tan directo conmigo y simplemente he determinado como Manasés cerrar mis oídos a ti. Pero mis hermanos, Dios nos lleva a esos momentos de corrección, no para destruirnos. Él quiere llamarnos nuestra atención. Como Manasés no escuchó por sus oídos. ¿Y cómo lo hizo? Escuchó a través de las cadenas, escuchó a través de su aflicción. Así que Dios permitió esa invasión a Siria para quebrantar lo que el palacio nunca pudo quebrar. ¿Qué cosa? El orgullo, el corazón de Manasés. Esto nos recuerda, mis hermanos, la imagen del alfarero que vemos en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Que ahí vemos que ese alfarero quiebra la vasija no para que quede destruida, no. Él quiebra la vasija porque desea hacerla de nuevo. Y así mismo hace Dios con nosotros. Muchas veces nos lleva a circunstancias, para corregirnos, para que despertemos, para que quizás en la comodidad en la que estamos, en la situación tranquila en la que estamos, donde creemos que la paciencia de Dios nunca se va a terminar, Dios nos lleva a esos lugares que nos ha prometido para corregirnos, circunstancia, escasez, dolor, porque Él desea despertar nuestra atención, Él desea mostrar su amor para con nosotros, pero no es para destruirnos, Él desea llamarnos de vuelta. Quisiera preguntarte, ¿estás viviendo una temporada hoy en día donde Dios está quebrantando algo en tu vida? Llámese la economía, llámese las relaciones, llámese la salud, los planes. Dios está quebrantando estas áreas en tu vida o cualquier otra. Quizás es porque simplemente no has querido oír a Dios. Simplemente has cerrado tus oídos y Dios te ha llevado a esa Babilonia, así como lo hizo con Manasés. Pero mis hermanos, no leamos esto como un castigo. Veamos esto como un llamado de parte del Señor. Y esto nos lleva a un principio en esta siguiente lámina, porque Dios en su misericordia permite un dolor menor para evitarnos un dolor mayor. El dolor de la corrección es real, pero es infinitamente menor que una eternidad separados de Él. Mis hermanos, lo que hoy llamamos dolor y aflicción en el tiempo presente no será para siempre, será temporal, pero veamos que es necesario de parte de Dios para nuestras vidas. Los asirios tomaron preso a Manasés porque quisieron. No, ¿verdad? Los asirios tomaron cautivos a Manasés porque Dios así orquestó las cosas. Quizás la aflicción que estás pasando hoy, quizás no lo habías visto, pero sí, Dios puede estar detrás de eso porque no has querido escucharle. Pero no es para destruirte, mi hermano, mi hermana. Es para que atiendas a su voz y digas, Señor, reconozco que estoy aquí porque me estás corrigiendo. Reconozco que esta circunstancia que estoy pasando no es porque eres malo.
esta circunstancia que estoy pasando es porque tú eres precisamente bueno y quieres que despierte. Es por eso, mis hermanos, que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Una muestra de que Dios nos ama, ¿sabe cuál es? Que Él nos disciplina. Porque un padre que dice amar a su hijo y nunca lo exhorta, nunca lo disciplina, podríamos decir, ¿ese padre ama a ese hijo? No, para nada. Dios de la misma manera, si Él nos ama como sus hijos, nos va a corregir. Y sigue diciendo el verso, y azota a todo aquel que recibe su hijo. La disciplina finalmente no es porque Dios quiera destruirnos y hacernos ver como unos perros. No, seguimos siendo sus hijos. Él desea formarnos. Él desea que podamos recapacitar. Mis hermanos, Manasés no se quebrantó en el palacio. Se quebrantó fue precisamente en el calabozo. Así que muchas veces cuando estamos en nuestros palacios, en nuestras comodidades, la voz de Dios se ve como diminuta o simplemente silenciosa. Pero cuando pasamos las aflicciones, es allí cuando la voz de Dios quizás se escuche más nítida y podamos doblar las rodillas intencionalmente delante de Dios o de manera sincera. Y a veces Dios nos hace recapacitar en esos momentos tan duros, tan tristes, tan fuertes, como enfermedad, quizás falta de trabajo, quizás peleas en el hogar y tantas circunstancias que no quisiéramos atravesar. Pero Dios la permite para que despertemos, porque quizás de otra manera nunca podríamos despertar. Quisiéramos que reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Dios te ha estado hablando y no has querido escuchar? Te pregunto, esa pregunta es para ti, tú y Dios. ¿Dios te ha estado hablando y no has querido escuchar? Otra pregunta, ¿qué está pasando en tu vida que podría ser la voz de Dios llamando tu atención? Repito, ¿qué está pasando en tu vida que podría ser la voz de Dios llamando tu atención? Les decía hace un momento que la corrección de Dios no es para siempre, porque Él desea finalmente que estemos con Él para siempre. Pero siempre la corrección de Dios es para mostrar su amor a nuestras vidas. Porque recordemos, aún el peor pecador encuentra perdón si acude a Dios. Y aquel peor pecador, cualquiera de nosotros, cualquier malvado que acude a Dios, realmente va a recibir de Dios su bendita compasión. Y es lo que veremos ahora en el tercer punto, la compasión de Dios. Quisiera invitarles a ir, por favor, ahí en el capítulo 33 del segundo libro de Crónica, al verso 12. Leemos el verso 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué maravilloso, mis hermanos. Lo más glorioso y lo más hermoso en este pasaje no son todos los pecados de Manasés, que son terribles. Sí, son muy terribles, pero lo más hermoso de esta historia son estos versos. ¿Y por qué? Porque una vida que pecó, hasta los sumos, e incluso cuando Dios habla, cerró sus oídos ante Dios. Este pecador, cuando Dios lo corrige y lo lleva a cárcel en Babilonia, cuando él se humilla realmente, dobla sus rodillas y habla a Dios, Dios actúa como Manasés. Dios cierra sus oídos. No, dice la palabra que Dios lo atiende. Dios, ¿qué hace? Lo escucha. Por un lado, Manasés no lo escuchó.
tantas veces que Dios habló a Manasés. Pero ahora Manasés por fin reacciona ante la corrección de Dios allá en Babilonia. Y cuando se humilla ante Dios, ¿qué hace Dios? Bendito Dios. Lo escucha, atiende el clamor de Manasés. Mis hermanos, pero en el caso de Manasés, si como hemos leído, no fue simplemente decir, lo siento, Señor. La verdad no lo voy a hacer más. No, que dice que él se humilló grandemente ante el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios atiende al arrepentimiento genuino. Cuando hay un verdadero arrepentimiento delante de Dios, Dios nos atiende. Dios está presto su oído a nosotros. Cuando realmente reconocemos ante Dios nuestro pecado, cuando Él nos ha hablado y decimos, sí, Señor, eres tú hablando a mi vida, eres tú, Señor, que me estás llevando a estas circunstancias. Ya, Señor, me depongo a mi orgullo, me depongo, Señor, ante mi terquedad ante ti. Te pido perdón, reconozco esta vida de pecado que he llevado ante ti. Reconozco que he sido chismoso, que he sido orgulloso. Reconozco, Señor, que me la paso, Señor, viendo otras mujeres que no sean mi esposa, o caso contrario, reconozco que me la paso viendo otros hombres que no sean mi esposo, etcétera, etcétera. Todos los pecados que podamos contar y lo reconocemos realmente delante del Señor. Dios nos escucha y Dios nos perdona, porque Dios atiende al arrepentimiento genuino. Pero una cosa es un remordimiento y otra cosa muy distinta es un arrepentimiento. Un remordimiento es simplemente sentirte mal por un momento y decir, Dios no le gusta esto, a Dios no le agrada esto. Y ya pasa 1 o 2 días y se acabó ese remordimiento. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, hay un cambio de dirección. ¿O no es cierto? Volviendo al caso de los reyes de Israel, Saúl y David. Ahí vemos 2 casos, precisamente uno de remordimiento y uno de arrepentimiento. Vemos el caso de Saúl, por ejemplo, que él dice según el primero de Samuel 15:30, dice, he pecado. Él reconoció su pecado, pero dice a Samuel, pero te ruego que me honres delante del pueblo. ¿Este arrepentimiento fue genuino? No, para nada. Es como decir, sí, yo pequé, pero hazme quedar bien delante del pueblo. Eso no es un arrepentimiento. Por eso tantas veces ha dicho nuestro pastor, cuando le agregamos ese pero al perdón, hemos arruinado el arrepentimiento. Por ejemplo, oye, te pido perdón porque te mentí, pero es que no supe qué decirte. Ya ese pero, ya, echaste a perder ese arrepentimiento. Eso es un remordimiento, ¿ok? Pero un arrepentimiento sincero lo podemos ver en el rey David, que todos conocemos su historial, que hemos predicado, que hemos dicho. Una vida, según el Salmo 51, entendió que pecó contra Dios. Quizás él lloró porque perdió a su hijo. Quizás él lloró porque pensaba en todo lo malo que le hizo a su actual esposa. Pero realmente su corazón estaba contristado. Era porque había traicionado y pecado contra Dios mismo. Y eso es arrepentimiento. Dijo el pastor Charles Stanley, dando un concepto de lo que es el arrepentimiento. Lo vamos a ver a continuación. Y él dice que el arrepentimiento es una profunda y sincera aflicción producida por el pecado, no por sus consecuencias, seguida de un compromiso verdadero de apartarlo y caminar en obediencia a Cristo. Es un acto sincero, es un acto genuino, no son palabras superficiales porque me siento mal por las consecuencias. No, es de verdad, Señor, reconozco que pequé contra ti y me comprometo con tu ayuda a caminar en otra dirección distinta a como yo venía caminando. Y eso es arrepentimiento. Y de este concepto que leíamos de nuestro hermano Charles Stanley, que está en la presencia del Señor, podemos verlo en 4 pasos, cómo se ve un verdadero arrepentimiento o arrepentimiento genuino. Como primer paso, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de mente.
¿Qué es eso? Lo que antes me era atractivo, ahora lo veo como pecado. Es decir, me pongo de acuerdo con Dios o coincido con la opinión de Dios acerca de lo que es pecado. Entonces hay un cambio de mente. Pero ¿qué más es un arrepentimiento genuino? Es un aborrecimiento del pecado. Es decir, ya no justifico el pecado. Ya no digo, bueno, no es tan malo. No, digo, sí, realmente está mal el pecado y lo aborrezco como Dios también lo aborrece. Pero ¿qué más? Siguiendo acerca del arrepentimiento, que también implica apartarse. No solamente hay un cambio de mente, aborrezco el pecado, sino que me aparto del pecado. Tomamos distancia, me separo del pecado. Es como veíamos en Proverbios 28:13, que debemos confesar y apartarnos del pecado para que podamos alcanzar misericordia. Pero por último, el cuarto paso de un arrepentimiento genuino, tenemos una nueva dirección. Es decir, no simplemente me alejo del pecado, sino que ahora voy en dirección de Cristo, voy en dirección de buscar del Señor. Si simplemente nos quedamos en el cambio de mente, si simplemente nos quedamos en el aborrecimiento de pecado, vamos a terminar simplemente en el remordimiento. Pero si realmente hay un cambio de dirección, ahora me alejo del pecado y voy a Cristo, si cumplimos estos 4 pasos, estamos hablando de un arrepentimiento genuino. No es simplemente confesar, sino también debemos apartarnos del pecado. ¿Por qué algunos confiesan sus pecados, dicen que están mal y siguen sus vidas igual? Sus vidas no cambian. Porque simplemente ha sido una confesión vacía, una confesión que no está acompañada con un deseo genuino de querer apartarte del pecado. Un deseo genuino de querer realmente ir en dirección de amar a Dios por encima de todo pecado. Porque mis hermanos, no podemos llegar a confundir una confesión sencilla y simple con arrepentimiento. Una cosa es confesar y otra cosa es realmente apartarnos del pecado. Quisiera compartir también una diapositiva más diciendo que el arrepentimiento genuino no se mide por palabras o lágrimas. Eso no es un termómetro. Entre más palabras diga o más lágrimas boten mis ojos, eso es realmente la muestra de un verdadero arrepentimiento. No, un verdadero arrepentimiento se mide por una vida que empieza a cambiar. La pregunta sería, ¿qué estoy haciendo distinto hoy de lo que me arrepentí ayer? Podríamos decir, yo ayer mentí una y otra vez y me arrepentí. Pero pasa 1 o 2 días y seguimos mintiendo de la misma manera. ¿Hubo un arrepentimiento sincero? No. Lo que hubo fue un remordimiento circunstancial. Pero si realmente ya eso va decayendo, ya mi vida mentirosa ha comenzado a decaer, ya se ve una diferencia notable en lo que yo me acostumbraba a vivir, a lo que soy hoy en día, por la gracia del Señor, podemos ver que ahí, desde ese día, sí hubo un arrepentimiento verdadero. Mis hermanos, y ante la corrección de Dios y ante ese arrepentimiento genuino ante Dios, lo asombroso no es que nosotros despertemos en medio de la aflicción. Eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que Dios nos escucha en medio de ese tiempo de aflicción. Eso es lo asombroso y lo maravilloso, que Dios puede escucharnos. Porque el centro de la historia, como les decía, no son las maldades o los pecados de Manasés, sino que el corazón de Dios tan tierno que quiso escuchar a Manasés. Lo mismo para con nosotros. Lo asombroso no es lo malo que fuimos y luego nos arrepentimos. No, porque a veces los testimonios de las personas se centran en eso. Son como 2 horas contando de todos los pecados que hicimos y me arrepentí, y como 1 minuto podemos decir, pero Dios me salvó. No, lo grande en toda la historia es la maravilla que Dios hizo en nuestras vidas. Lo maravilloso es que Él nos escucha. Eso es lo maravilloso. Y mis hermanos, decía el pastor Spurgeon que la historia de Manasés es la historia del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Si vemos
En Manasés, este hombre lo tenía todo. 55 años de reinado. Mis hermanos, pero ¿cómo terminó él? Encadenado. ¿Cómo terminó el hijo pródigo? En un sitio lleno de cerdos. Pero tanto el hijo pródigo, tanto Manasés allá en Babilonia, por fin abrieron sus ojos. Ellos volvieron en sí. ¿Y qué hizo el padre del hijo pródigo? Lo esperó en el camino y lo abrazó. ¿Y qué hizo Dios con Manasés? También lo escuchó atentamente y lo abrazó, recogió. Entonces podemos ver que muchos de nosotros que vemos que nuestras maldades son muchas, mis hermanos, si clamamos a Dios como esos hijos pródigos y vuelven en sí por la obra del Espíritu Santo, tengan la seguridad que ahí está nuestro Padre Celestial, ese Rey eterno que vendrá a abrazarnos y vendrá a perdonarnos. Así como lo hizo con el hijo pródigo, así como lo hizo con Manasés, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Podemos ver a continuación que lo milagroso no es que un pecador clame a Dios. Lo milagroso es que ese Dios santo al que hemos ofendido, al que hemos ignorado, al que hemos reemplazado, cuando clamamos, Él nos oye. Eso es lo milagroso. No lo que hagamos nosotros, sino lo que Dios hace. Eso es lo maravilloso. Dice el profeta Isaías en su capítulo 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué bella promesa de parte del Señor. Dios está listo, Dios está dispuesto, es amplio en perdonar. Dejemos el mal camino, abandonemos esas cosas que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho. Así sea que nos ha llevado el tiempo de corrección como Manasés. Detengámonos, digamos, hasta hoy y vengamos en arrepentimiento sincero delante de Dios, humillados delante de Dios, reconociendo, y Él es amplio en perdonar. Y el fruto o lo que se ve visible en un arrepentimiento genuino es que no solamente Dios es nuestro Salvador, sino que Dios es nuestro Señor. Porque si leemos allí en el versículo 13 al final, nos dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Sabemos que Jehová quiere decir que Dios es Salvador. Él entendía que Dios lo podía salvar, pero dice que entendió que Jehová era Dios. No solamente él reconoció que era su Salvador, sino que también ahora era su Señor. Y eso lo cambia todo. Porque ¿quién era el Señor antes de él arrepentirse? Manasés mismo era el que dirigía sus vidas y dejaba que un ídolo tras otro ídolo gobernara su vida. Pero cuando él se arrepintió genuinamente, las cosas cambiaron. Ya otro vino a ocupar ese puesto, el que debía estar, Dios como Salvador, pero también Dios como Señor. Es por eso, mis hermanos, que ciertamente podemos creer en Cristo como Salvador, aquel que nos perdona, aquel que nos limpia, que quita la culpa, que nos redime, ciertamente, pero también debemos ver a Cristo como el Señor de nuestras vidas en todas las áreas. Que Él pueda gobernar, mis hermanos, nuestras decisiones, dirigir nuestros pasos, ser el dueño de nuestro corazón en todo lo que pensemos, en todo lo que hagamos, en cada decisión, en cada actuar. Que Dios sea realmente quien domine nuestras vidas y no nosotros y no cualquier otro ídolo. Pero ¿cómo se ve ese cambio de señorío de Cristo en la vida de Manasés? Lo podemos ver del verso 14 al verso 16. Dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había
edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la casa de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Aquí podemos ver un cambio, mis hermanos, totalmente radical. Un hombre distinto, un hombre nuevo que consideró realmente seriamente a Dios en su vida. Derribó los altares, quitó ídolos, reedificó el altar del Señor y ordenó al pueblo que sirviera al Señor. Gracias a Dios por su misericordia, que pudo Manasés terminar sus días sirviendo al Dios que él había olvidado. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque el peor pecador, Dios le puede dar una oportunidad. Al peor pecador, Dios no se da por vencido. Así que si Dios hizo eso con Manasés, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Así nos sintamos los peores. Dios puede cambiarnos radicalmente. Dios puede transformarnos, pero completamente nuestras vidas. Simplemente debemos humillarnos delante del Señor, reconocer. Y si Él gobierna en nuestras vidas, no solamente como Salvador, sino que es Señor, mis hermanos, Él se va a encargar de cambiarnos, de cambiar nuestros afectos, de cambiar nuestras intenciones, de que nuestras vidas sea totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Él manda, porque Él gobierna y podemos vivir agradándole a Él. Mis hermanos, quisiera compartir algo más y preguntarles. Y esto sería una pregunta personal para todos nosotros. ¿Cuánto espacio real tiene Jesús en tu vida? ¿Simplemente es nuestro Salvador y ya, y punto? ¿O también Cristo es nuestro Señor? Alguien que tiene derecho a entrar en tus planes, tus relaciones, tu economía, tu tiempo. ¿Será que el Señor gobierna todas las áreas de tu vida realmente? ¿O simplemente reconoces que Él te salvó y ya? ¿O realmente Él tiene el permiso amplio, completo de gobernar toda tu vida? ¿Realmente tu arrepentimiento genuino se ha visto así? Que tú le digas, Señor, ya me entrego completamente, que seas tú dirigiendo y gobernando todo mi ser. ¿Será que tu vida se identifica con eso? ¿Se identifica con el arrepentimiento de Manasés, que realmente se humilló delante del Señor y pudo haber un cambio en su propia vida, diciendo, realmente quien gobierna mi ser es Dios y ya no son mis ídolos y ya no soy yo mismo? Para terminar, mis hermanos, quisiera hacer dos llamados. El primero de ellos es para quien ya conoce a Dios, para aquel que está en Cristo, pero se ha ido alejando de Dios. Puedes, seguramente que no tengas Baales, así como lo tenía Manasés, pero tu corazón, en el templo de tu corazón, puede estar lleno de ídolos modernos. Quizás allí está tu trabajo, está tu familia, está un hijo, una esposa, un esposo. Está quizás el dinero, una posición. No sé, mis hermanos, tantas cosas que pueden estar allí. No lo sabemos. Pero debemos, mis hermanos, ser radicales ante el Señor. Señor, yo no quiero que esto más gobierne mi vida. Yo deseo que seas tú el que gobiernes mi corazón. Así que hoy es el día de hacer como Manasés. Humillarnos, no importa que estemos en el tiempo de la corrección, que estemos en Babilonia, que estemos en la circunstancia tan difícil, porque seguramente o quizás Dios nos llevó allí para hacernos despertar. Y allí, mis hermanos, es cuando podemos doblar rodillas y clamar ante el Señor. Pero no solamente es decir, Señor, lo siento, perdóname ya. No, es un arrepentimiento genuino, es aborrecer el pecado, apartarnos y volver caminos directos ante el Señor. Segundo llamado, para quienes nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, para aquellos que ni siquiera son salvos. Y es que, mis hermanos, Dios no nos está llamando a una religión vacía y ya. Dios te está llamando a tener una relación con Él.
donde Él sea tu Salvador, pero también sea tu Señor. Él no espera que seas perfecto, que tengas una vida perfecta. No, Él lo que desea, que así como estás, en donde estás, te rindas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te rindas ante Él. Lo único que tienes que hacer es así como Manasés, es clamar a Dios de manera sincera. Es por eso que no es casualidad que estés escuchando que Dios cambió a Manasés. Dios te quiere cambiar a ti. No importa cuán lejos te sientas. Él está esperando tu oración, tu humillación y tu arrepentimiento genuino para salvarte y restaurarte. Mis hermanos, y ya finalmente cerrando esta clase del día de hoy, no quisiéramos cerrar sin antes ver que todo rey humano siempre será limitado, siempre tendrá un límite, siempre será insuficiente ante nuestro Dios, que es el Rey eterno. Porque la insuficiencia de Manasés apunta al Rey que todos nosotros necesitamos. Manasés, mis hermanos, finalmente, como todos los reyes anteriores, fracasó. Incluso su restauración fue incompleta. Si leemos, por ejemplo, el verso 17 nos dice: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová Dios. Un rey humano, aunque se arrepienta, no puede cambiar los corazones de su pueblo. Puede dar órdenes correctas, está bien, pero no puede transformar a nadie. Eso no está en sus manos. La historia de Manasés, el peor rey, pero restaurado, nos eleva un par de preguntas. ¿Existe un rey que no solo se arrepienta, sino que nunca peque? Un rey que no solo quite los ídolos del templo, sino que transforme el templo que somos nosotros. Y la respuesta, mis hermanos, finalmente, ¿está en quién? En Cristo. Ese es un rey perfecto, un rey exaltado. El único, mis hermanos, que nunca falló. Nuestro rey Cristo nunca falló. Ese rey pudo soportar el juicio que merecía Manasés. Pero no solamente eso, nuestro rey eterno pudo soportar el juicio que merecía cada uno de nosotros. Aquel por cuya obediencia perfecta hizo que fuera nuestra justicia ante el Padre Celestial. Aquel que se humilló por nosotros, ese rey eterno que vino a salvarnos. Mis hermanos, Manasés cuando clamó, ¿qué encontró? Misericordia. Y nosotros cuando clamemos, ¿qué vamos a recibir también? Misericordia. ¿Pero por qué? Porque tanto Manasés como nosotros podemos obtener misericordia de parte de Dios es simplemente y llanamente por la obra preciosa y gloriosa de Cristo. Simplemente por Él podemos ser hallados en gracia de parte del Señor o delante del Señor, solamente a través de nuestro Rey eterno. Y para terminar, mi hermano ya lo había puesto, pero otra vez lo va a poner. La historia de Manasés no nos dice, esfuérzate más. La historia de Manasés nos dice, hay un Dios que no se da por vencido, ya que nos busca, perdona y restaura. Y ese Dios se reveló plenamente en Cristo. Por lo tanto, aún el peor pecador encuentra perdón si acude a Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, simplemente podemos decirte gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque aún en medio de los peores pecados, una vida que quizás no tenga remedio para los hombres, tú puedes restaurar. Señor, tú puedes salvar. Y yo te pido, Señor, que obres en nuestras vidas. Si por una parte te hemos olvidado, si por una parte hemos cerrado nuestros oídos ante ti, si por otra, Señor, hay vidas que están lejos de ti, Señor, que aún no son salvas también. Que tengas misericordia y escuches hoy, Señor, la oración y el clamor sincero de mis hermanos o de aquellos amigos que hoy se arrepienten.
Señor, te ruego que así como con Manasés, también, Señor, puedas alcanzarnos en tu misericordia, puedas restaurarnos y cambiarnos para siempre. Donde no solamente seas nuestro Salvador, sino que seas el Señor de nuestras vidas. Que realmente nuestras vidas puedan ser distintas porque ahora tú las controlas, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia, porque lo glorioso, lo asombroso, no somos nosotros lo que hemos hecho, sino lo que ha hecho el Rey perfecto, que es Cristo. Lo asombroso es tu obra, Señor, tu misericordia para con nosotros, tu compasión, de lo cual queremos darte gloria y alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra y ver, Señor, reflejado tu evangelio y tu gracia en la historia de Manasés. Gracias, Señor. La gloria sea para Cristo. En su nombre oramos. Amén.